Saludos a todos y bienvenidos a nuestro canal Un Rayito de Luz. Estoy muy feliz de estar de regreso con ustedes. Estábamos, ¿verdad?, el año pasado estudiando los frutos del Espíritu, muy necesarios, por cierto, ya que estábamos y seguimos todavía pasando por esta pandemia que se extiende ya a un año y que ha conllevado mucha paciencia, mucha mansedumbre, mucho amor, mucha alegría y todas las demás cosas que hemos estudiado para poder mantenernos, como diríamos, ¿verdad?, vestido y en nuestro cabal juicio. Así que estoy muy feliz de poder venir y concluir justo en este 2021 con lo que son los frutos del Espíritu, porque el último fruto que nos falta es el dominio propio. Y ¿saben qué? Definitivamente dominio propio es lo que estamos necesitando, es la necesidad de la hora. ¿Por qué? Porque ese es el momento en el que ya todo el mundo ha bajado la guardia, ya todo el mundo se acostumbró al virus, ya todo el mundo está al tanto de que pueden empezar de nuevo con sus vidas normales, o así lo han asumido, y hemos visto cómo ha resurgido una nueva ola de casos de virus, producto de que las personas, especialmente durante la época navideña, bajaron la guardia y regresaron a las reuniones grupales y a las reuniones familiares, pero sabemos y estamos al tanto de que la amenaza no ha terminado. Por el contrario, ahora es cuando más grande es esta amenaza, porque ahora es cuando la gente va a tener la tendencia a bajar la guardia y por ende cada persona que baja la guardia se convierte en una amenaza para cualquier otro que esté tratando de cuidarse y protegerse. Por lo cual, el dominio propio es la necesidad de la hora. ¿Qué dice la Escritura sobre el dominio propio? Dice, en cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, que son todos los frutos del Espíritu que hemos estudiado hasta ahora, y dominio propio. Dice, contra tales cosas no hay ley. Otra versión dice, mas el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. O sea que el dominio propio es templanza. Aún otra versión dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Es decir, estamos aquí viendo que control propio, templanza, o sea, dominio propio es lo que estamos necesitando, y no solamente ahora por causa de la pandemia, sino que la falta de esto es lo que destruye familias completas. El dominio propio es un valor demasiado importante y necesario en la vida de cada persona y debería formar parte de cada individuo, de cada ser humano. La Biblia nos habla del dominio propio y nos deja saber que es un fruto del Espíritu. Es decir, que si tú te llamas cristiano, si tú fuiste bautizado en Cristo, si tú recibiste el Espíritu Santo, tú tienes dentro de ti la posibilidad, el poder de ejercer dominio propio en cada una de las decisiones que tú tomes en tu día a día. El tener dominio propio, según el diccionario, es tener fuerza, autoridad, control y poder sobre uno mismo. Es decir, sobre su accionar, su actuar, su hablar, o sea, sobre su ser, su persona. Así que yo creo, y estoy convencida, que todos nosotros quisiéramos tener dominio propio, porque sabemos que nos libraríamos de muchísimo sufrimiento si tan solo ejerciéramos el dominio propio. Vamos a orar y luego vamos a proceder con este tema del devocional de hoy. Señor y Dios, Padre Celestial, muchísimas gracias por todo lo que hasta ahora hemos aprendido. Gracias por su amor, su paciencia para con nosotros, su mansedumbre. Señor, usted ha sido como tan ejemplar con nosotros en cada una de estas áreas, y el dominio propio suyo es único. Usted prometió desde el diluvio nunca más destruir el mundo, y a pesar de que el mundo razones de más le ha dado para que usted lo destruya, Señor, usted no lo ha hecho, porque usted tiene un dominio propio tremendo, Padre. Ayúdenos a imitarlo a usted en este fruto de su persona, fruto de su espíritu, y que nosotros, los que nos llamemos cristianos, anhelemos aún más todavía crecer en esta área
para que podamos convertirnos en personas irreprochables, personas que no tengamos nada que lamentar, cuyas decisiones y acciones nos lleven a buenos resultados, Señor, y no a consecuencias fatales o consecuencias que tendríamos que lamentar. Padre, lo amamos, gracias por su palabra y le pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el dominio propio, el diccionario lo define como la capacidad o la virtud de poder controlarse en las esferas que integran a tu persona. Es decir, todas las áreas de tu vida. Otra parte del diccionario decía que sin disciplina es imposible alcanzar el éxito, pero sin dominio propio es imposible tener disciplina. Es decir, sin disciplina nadie puede tener éxito ni lograr nada en la vida. Pero el que no tiene dominio propio no puede adquirir disciplina, porque adquirir disciplina implica muchísimo dominio propio. No tener dominio propio es un problema de verdad que está afectando a muchos. Inclusive, este era algo que a mí me afectaba bastante y yo le doy gracias a Dios que después que yo me bauticé, yo pude aprender a tener dominio propio. Señores, a mí me llamaban cacata por lo reactiva y efusiva y explosiva que yo era ante las situaciones que se me presentaban. Era que nadie me podía controlar y de verdad le doy gracias a Dios que vino y por medio de su espíritu puso control en mi persona. Dice la escritura en Proverbios 29:11, el necio da rienda suelta a sus impulsos, pero el sabio acaba por refrenarlos. Señores, el que no tiene dominio propio es un necio. Definitivamente, y sabemos que todos queremos ser sabios, pero el sabio dice refrena sus impulsos. Así que cuando no estamos refrenando nuestros impulsos y no estamos ejerciendo el dominio propio, estamos comportándonos de una manera necia, de acuerdo a lo que dice el Proverbio 29:11. En términos literales, tener dominio propio es tener mensura y no tener dominio propio es ser impulsivo. Entonces, dice la escritura en el Proverbio 13:16, las personas sabias piensan antes de actuar, pero los necios no lo hacen, no piensan y hasta se jactan de su necedad. Señores, miren, ¿cuál es la diferencia entre tener dominio propio y no tenerlo? Uno es que usted es una persona que tiene mensura o una persona que es regida por el impulso. Usted tiene que pensar, ¿qué me gobierna más a mí? ¿La mensura? O sea, la capacidad de pensar antes de actuar, o el impulso, o sea, lo que es actuar sin pensar. Dice el Proverbio 14:17, el que es impulsivo actúa sin pensar, pero el que es reflexivo, o sea, el que tiene mensura, el que tiene dominio propio, mantiene la calma. Esto es, o sea, para uno tener dominio propio hay que aprender a no tomarse las cosas personales. Porque las personas que se toman las cosas personales son bien reactivas porque se sienten acosado o acusado o atacado y reaccionan a ese acoso, ataque o acusación. Y es importantísimo saber que sin el dominio propio, o sea, para nosotros poder controlarnos cuando recibimos esos contraataques, tenemos que ser personas que ejercitan y practican el dominio propio. El dominio propio no es como un atributo propio de la persona, es decir, tú no naces con dominio propio, por el contrario, los niños no tienen dominio propio y ustedes lo ven porque cuando tienen hambre lo que hacen es llorar y no pueden controlar eso. Y algunos en los terribles 2 se vuelven bien agresivos y no pueden controlar eso. O sea, los niños no nacen con dominio propio. Sin embargo, las situaciones de la vida nos proporcionan lo que necesitamos para desarrollar esta característica, para desarrollar este valor. Las situaciones de la vida, o sea, las situaciones impacientes nos traen la habilidad de desarrollar la paciencia y por ende el dominio propio, el no reaccionar antes de pensar. Entonces, dice el diccionario que mensura es hacer o decir una cosa de manera moderada. Es decir, es ponderar, es pensar, es meditar, es juzgar, contemplar, reflexionar todo antes de hacerlo. Y dice la escritura con respecto a la mensura en el Proverbio 12:16, un necio se enoja enseguida, pero una persona sabia mantiene la calma aún cuando está siendo insultado.
O sea, esto es increíble que la Biblia nos deja ver claramente si somos o no somos personas con mensura, con dominio propio, con mansedumbre, si somos o no personas que saben controlar sus impulsos. Igual nos deja ver si somos necios. Dice que el necio se enoja enseguida. Piensa, a ver, eres una persona enojada, una persona que por todo se enoja, que no se puede ni siquiera relajar contigo porque te enojas. O sea, ¿qué tipo de persona eres? ¿Cómo es tu personalidad? Porque esto es algo que podemos cambiar. O sea, yo puedo ser la persona más gruñona y convertirme, en la persona más amorosa. ¿Por qué? Porque estudio la Biblia y tomo la decisión de hacer lo que haría Jesús en cada situación y tomo la decisión de imitar el carácter de Jesús, de tomar las acciones que tomaría Jesús, y eso me lleva a desarrollar el dominio propio, la mensura. Entonces, ¿qué más? El impulso, que es lo opuesto al dominio propio, el impulsivismo, ¿verdad? Es lo opuesto al dominio propio y es básicamente lo que nos induce a hacer algo de manera súbdita, impulsiva, sin reflexionar, volátil. Entonces es importante saber que esto no trae para nada buenas consecuencias. Si tú te encuentras todo el tiempo en conflicto con las personas, o te encuentras irrespetando a la gente, o te encuentras ofendiendo a las personas, y te encuentras todo el tiempo teniendo que estar pidiendo perdón, tienes un problema de control de impulso. O sea, una falta de dominio propio. Y dice la Escritura en el Proverbio 25, versículo 28, como ciudad sin muralla y expuesta al peligro es quien no sabe dominar sus impulsos. Como ciudad sin muralla y expuesta al peligro. O sea, cuando no tenemos dominio propio, estamos bien expuestos al peligro. ¿Por qué? Porque igual regresamos de nuevo al niño que no tiene dominio propio, el infante, que cuando empieza a caminar está bien expuesto al peligro. O sea, hay que quitar todo lo que pueda representar un peligro para ellos, del piso, de la mesa, del área de lavado. O sea, como ciudad amurallada. Un niño ve una botella de gas, una botella de cloro y se la bebe, como si nada, porque de verdad no tienen control de impulso y tampoco tienen el razonamiento que implicaría pensar antes de actuar. Y así nos comportamos nosotros, aún los adultos, cuando no tenemos dominio propio. Dice la Escritura en el Proverbio 29, 22, el que es violento e impulsivo provoca muchas peleas y comete muchos errores. Una vez más, te encuentras frecuentemente teniendo que pedir disculpa, teniendo que pedir perdón en conflictos, en peleas con tus amistades, con tus hijos, tu esposo o esposa. Te encuentras en conflicto con tus vecinos, o sea, comete muchos errores y tiene que vivir como sacando la pata porque vive metiendo la pata. Piensa ver en todo esto, porque yo sé que para mí esto fue algo que yo tuve que meditar mucho a través de los años, en ver que el andar teniendo que pedir perdón todo el tiempo no es como la señal de que, wow, qué humilde es ella, no, es la señal de que orgullosa es ella, porque si tenía que estar pidiendo perdón todo el tiempo, implica que yo todo el tiempo estaba perdiendo el control, que estaba todo el tiempo como una ciudad amurallada, sin dominio propio. Y todo eso es regido por el orgullo, por la arrogancia, por la soberbia. Es importante también comprender la parte de lo que es el control de impulso. Uno no aprende control de impulso de la noche a la mañana, pero sí uno puede ejercitar el control de impulso de la noche a la mañana, y a medida que lo ejercita, lo desarrolla, lo aprendes y se convierte en quien tú eres. A tal punto que las personas pueden hasta llegar a pensar, ay, pero esta sí es zángana, esta sí es boba, esta se deja manipular, se deja controlar, se deja ofender, se deja humillar por quien sea, pero no. Tú no eres zángana, tú no eres bobo, tú no eres boba, tú no eres un zángano, tú eres una persona con un tremendo control de impulso. Y te lo digo porque yo, cuando no tenía control de impulso, yo pensaba así, que las personas que se quedaban calladas cuando los ofendían, las personas que no reaccionaban cuando los maltrataban, las personas que no se vengaban cuando eran traicionados, eran personas débiles. Pero cuando estudié la Biblia me di cuenta que no, que eran personas como Jesús, que eran personas que tenían dominio propio, que eran personas que tenían poder y control sobre su persona, y que yo era una frenética descontrolada. Eso fue increíble cuando yo estudié la Biblia y yo pude ver
lo equivocado que estamos nosotros en el mundo, que pensamos que valiente es el furioso, el que se enfrenta a todo el mundo, el que confronta a todo el mundo, el que vive siempre metido en un pleito. ¡Qué valiente! No, no, para nada. O sea, no es así. Eso es ser imprudente. Eso es no tener dominio propio. Eso es ser una persona impulsiva. ¿Y qué le pasa a las personas que viven sin dominio propio? Bueno, viven llenos de frustración, llenos de enojo, llenos de angustia, llenos de sentimientos negativos hacia su persona y hacia otros. Son sentimientos que dañan la mente, dañan el cuerpo, dañan el espíritu, dañan todo, dañan el corazón, dañan la salud mental y física y emocional de la persona y dañan la salud espiritual. Inclusive las personas que no tienen dominio propio son bien proclives a desarrollar problemas del corazón, problemas de alta presión, problemas arteriales, o sea, de verdad, porque es que se le sube la sangre a la cabeza y al perder el control y el dominio, o sea, hasta la presión se le sube y hay personas que de un pique se han muerto, o sea, han cogido una rabia que ahí mismo sin poderla controlar los ha llevado a cometer catástrofe en sus vidas. Entonces es importantísimo el dominio propio. Es una cosa que sin ella es imposible tener una vida productiva, funcional y agradable. Por lo cual es imprescindible que cada uno de nosotros desarrollemos el dominio propio como valor. ¿Y qué es el dominio propio como valor? Es autocontrol. Es simplemente eso, tener la actitud y aptitud de poder controlar tus emociones en el momento que las sientes. Si son destructivas, si son negativas. Nota que el dominio propio, a veces aún para las cosas buenas y positivas, hay que aplicarlo. Por ejemplo, yo puedo estar sumamente emocionada en la iglesia y quiero empezar a brincar, a saltar, a danzar en el medio del servicio. Pero puede ser que un no cristiano esté ahí y piense que yo estoy loca. O sea, a veces hay que ejercer dominio propio aún en la adoración para uno asegurarse de no dañar la fe de otro. La Biblia dice que si a un hermano le hace daño el verte comer carne, que no te la coma. Si le hace daño el verte beber una botella de vino, una copa o una botella de vino, que no te la bebas. Si le hace daño el que te vean beberte una cerveza, que no lo hagas. O sea, a veces el cuidar de otros conlleva tanto dominio propio y control sobre la misma persona de uno, que lleva a uno hasta sentirse como, ay no, pero y ahora por culpa de aquel que es tan débil tengo yo que vivir tan controlada. Pero no, mi amor, no lo veas así. Míralo desde el punto de vista del amor. El amor todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta. El amor perdona una multitud de pecados. El amor todo lo supera. O sea, míralo desde el punto de vista que tener dominio propio cuando tus acciones puedan dañar a otros, y aun si estas acciones no te dañan a ti, y aun si son buenas acciones, pero pueden dañar a otro, que tú tengas el control sobre tu persona para no ejecutar esas acciones, eso es amor. Los necios, dice la Escritura en el Proverbio 12:15, creen que su propio camino es el correcto, pero los sabios prestan atención al consejo de otros. Desarrollar el dominio propio como valor es prestar atención al consejo de otros. Es decir, tú vas derechito a hacer una cosa y viene alguien y te para y te dice, no lo hagas, no lo hagas. No vas a lograr nada ahora mismo, la persona no está lista para escuchar eso, la persona no te va a hacer caso, la persona no te va a respetar. O sea, no lo hagas, no vale la pena, no pierdas tu tiempo, no te rebajes, no te pongas a su nivel. O sea, tener dominio propio es escuchar ese consejo y refrenarte. Mientras que ser necio es simplemente hacer caso iluso del consejo, ignorar el consejo y simplemente pensar que lo que tú estás tratando de hacer, que el camino que tú has escogido es el correcto y seguir adelante con tus planes aunque te vaya mal. Por eso es tan importante desarrollar el dominio propio como valor. El que no tiene dominio propio vive en una batalla constante y continua consigo mismo y con otros, porque vive metiéndose todo el tiempo en situaciones difíciles, porque no mide sus acciones, no mide las consecuencias que le pueden traer sus acciones. Esa es una cosa que le estoy enseñando a mi hijo. Él no quiere consecuencia, él no quiere pau, él no quiere castigo sobre las acciones que él sabe que no debió haber cometido, pero yo le digo, mi amor,
Usted tiene que pensar antes de actuar. Usted tiene que aprender a tener dominio propio. O a usted lo van a botar de todos los trabajos. A usted lo van a botar de cualquier espacio social en el que usted se encuentre. Y todo el mundo le va a sacar los pies si usted no aprende ahora, chiquito, a dominar sus impulsos. Es algo que estoy, deliberadamente y religiosamente tratando de enseñar a mi hijo para que él en su adolescencia no tenga que pasar por las mismas cosas que pasé yo por causa de la falta del dominio propio. Entonces, parte de desarrollar el dominio propio es escuchar el consejo de otros. Otra cosa, el dominio propio como moral. ¿Qué es el dominio propio como moral? En 2 de Pedro 1, versículos 5 al 7, 2 de Pedro 1, versículos 5 al 7 dice, y por esta razón deben esforzarse en añadir a su fe la buena conducta, a la buena conducta el entendimiento, al entendimiento el dominio propio, y al dominio propio la paciencia la devoción, a la devoción el afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Miren cómo vemos que el dominio propio como moral es amar, es paciencia, es entendimiento, es buena conducta. Tener dominio propio como moral es tener una conducta que no se hace daño a sí mismo ni hace daño a otros. Es que ese es el valor que rige su vida. Es lo que lo gobierna. Prefiere la persona misma sufrir consecuencias si sus acciones van a hacer daño a otro. Y esto conlleva mucho dominio propio. Sobre todo cuando, por ejemplo, si tú por hacer una cosa vas a recibir, digamos, un premio, pero al tú hacerlo vas a exponer que el otro lo pudo haber hecho y no lo hizo y ese va a perder su trabajo. Wow, conlleva mucho dominio propio pensar, wow, esa persona necesita su trabajo, esa persona es más pobre que yo, esa persona tiene menos educación y se le va a dificultar más que a mí conseguir una promoción o conseguir otro puesto. Y tú te niegas a ti mismo el privilegio de recibir ese premio que tú te querías ganar para no exponer a la vergüenza al otro. O sea, eso es mucho dominio propio. Es que es demasiado, se lo digo de verdad. Practicar el dominio propio es, como dijo Jesucristo, el que quiera seguirme a mí, niéguese a sí mismo. Practicar el dominio propio es negarnos a nosotros mismos, como dice Lucas 9, 23 al 25. O sea, es una decisión de que yo no me doy rienda suelta a mis impulsos, yo no hago lo que se me pegue la gana, yo no hago lo que esté sintiendo en el momento, no, yo medito, yo me siento, yo oro, yo consulto, yo hablo, yo busco consejo antes de actuar. El dominio propio como moral es templanza. Y qué increíble es cuando conocemos personas con templanza. Uno dice, esa persona sí es confiable, esa persona sí es fácil y llevadera, esa persona sí es armoniosa, esa persona sí es alguien agradable con quien pasar el tiempo. O sea, pero las personas que tienen templanza también por lo general son personas autonegadas. Y no es como en masoquismo. No es masoquismo. Es una persona autonegada, es una persona que se niega a sí misma placeres con tal de no dañar a otros. Dice que también, leyendo yo en el diccionario acerca de esto y en Google, decía que la persona sabe que las cosas y los deseos y las pasiones se deben controlar. Y no deben convertirse, su meta es satisfacer todo lo que desea y todo lo que siente y cada pasión que se le apodere. Por ejemplo, hablaba de que una pareja de jóvenes pueden sentir una pasión demasiado grande y quisieran consumar esa pasión, pero se niegan ese deseo y lo hacen porque saben que si consuman esa pasión, viene un embarazo. Y si viene un embarazo, ahí ya se dañaron sus vidas, se troncharon sus metas, se troncharon sus propósitos, se troncharon sus sueños. O sea, se acabó todo lo que iban a hacer, todos los propósitos, la meta y las cosas que se habían logrado. Entonces, como les iba diciendo y en conclusión, el dominio propio es imprescindible para el buen vivir. Dice la escritura, Proverbios 16:32, más vale ser paciente que valiente, más vale vencerse uno mismo que conquistar ciudades. Ahí está la templanza, ahí está lo que es la autonegación. Más vale ser paciente que valiente, más vale vencerse uno mismo que conquistar ciudades.
Ahí es donde vemos lo que es la templanza. Toda persona es más valiosa y feliz en la medida en que domina sus pasiones, sus impulsos y se domina a sí misma. Y definitivamente no en la manera en que domina al mundo o a otros. Podemos conquistar grandes ciudades, pero de nada nos sirve si no nos sabemos conquistar nosotros mismos. Por eso es que tantas personas logran tantas cosas en la vida y la pierden de la noche a la mañana. La pierden de la noche a la mañana porque no tienen dominio propio, son impulsivos y reflexivos, no son personas que piden consejo, no son personas que meditan, ni oran, ni ayunan sobre las decisiones de vida que van a tomar. E igual que conquistaron la ciudad, asimismo la perdieron, como dice el proverbio, porque más vale ser paciente que valiente, más vale vencerse uno mismo que conquistar ciudades. Por ende, les quiero dejar con lo que serían los beneficios de desarrollar el dominio propio. Bueno, primero nos ayuda a no cometer tantos errores, como ya les había dicho a ustedes. Yo cometía errores, era diario. Yo no recuerdo un día que yo no metiera la pata. Y era por falta de dominio propio. También el dominio propio es la armadura que nos ayuda frente a las amenazas, las pasiones, las tentaciones. Dime tú, o sea, tú que tienes 500 deudas por pagar y viene tu jefe y te deja encargado de la empresa y encargado de cobrar. Tener dominio propio es controlar la tentación de querer robarte ese dinero. Tener dominio propio es cuando tú estás en un trabajo y tu jefe te atrae o tu jefa te atrae, pero tú eres casado o tú eres un cristiano, la persona no es un cristiano. Tener dominio propio, conquistar y controlar esa pasión, ese deseo que tú sientes hacia esa otra persona, porque tú sabes que no te va a dirigir por ningún buen camino. O sea, es renunciar y enfrentar las tentaciones de una manera madura. Además, nos ayuda a decidir, responder, cumplir, lograr, alcanzar todas las metas que nos ponemos y nos imponemos nosotros mismos, porque nos capacita, señores, nos capacita para ver la vida con sabiduría, para ver la vida con mucha sabiduría, con mucho juicio y como consecuencia para actuar de acuerdo a este juicio, a esta sabiduría, no impulsivamente. Además que nos facilita la prudencia, nos ayuda a desarrollar la moderación frente a los excesos y las tentaciones que esta cultura nos presenta cada día. Sabemos que estamos expuestos, sabemos que cada día que salimos estamos expuestos al pecado, a los excesos y a todas las cosas que Satanás mismo nos anda poniendo en el camino. Pero con razón decía el apóstol Pedro, resistan al diablo, sean prudentes y éste huirá de ustedes. ¿Por qué? Porque la firmeza, la disciplina y la determinación es todo lo que necesitamos para lograr lo que nos proponemos. Y mucho más, señores, si viene esto, o sea, si esa firmeza, esa disciplina, esa determinación nos viene por convicciones sólidas, convicciones que son reales, que son basadas en principios que no cambian, como es la palabra de Dios. Un principio fundamental es que la Biblia es la verdad y la verdad nos hará libre. ¿Libre de qué? Del fracaso que acarrea a todo aquel que no tenga dominio propio. Los quiero muchísimo y espero que este devocional les haya ayudado a ustedes tanto como me ha ayudado a mí a través de los años. Y les ruego, por favor, si ustedes no se han registrado en el canal, por favor suscribirse, por favor darle a compartir, por favor darles like, por favor darle el link a sus amistades, ayudarnos a llevar este mensaje. Los quiero mucho y bienvenidos al 2021 que nos espera con grandes expectativas, grandes aventuras y grandes enseñanzas y muchísimo crecimiento en el área del dominio propio. Los amo.